Esto ocurrió hace un tiempo, probablemente cuando tenía alrededor de 10 u 11 años, y mi hermano Alex tenía unos 8 o 9 años. Estábamos caminando a casa desde la parada del autobús, lo cual toma alrededor de 7 minutos, cuando noté que algo andaba mal. Al principio no vi nada, pero sabía que algo no estaba bien. Mi hermano y yo comenzamos a caminar a casa, ya que éramos los únicos 2 niños que bajaron en nuestra parada. Un camión azul plateado, viejo y destartalado, pasó junto a nosotros y no pensé nada al respecto. No redujo la velocidad ni se detuvo, solo siguió su camino. Alex y yo estábamos tomados de la mano, como siempre me decía mi abuela que debía hacer, ya que él es mi hermanito y no quiero que le pase nada. Al principio no pasó nada, pero luego el mismo camión volvió a pasar, esta vez conduciendo hacia nosotros. Había un callejón sin salida al final de nuestra calle. Esta vez conducía más despacio y subió por la calle, girando fuera de nuestra vista. Ahora Alex y yo estábamos cerca de una intersección en T que conectaba el callejón sin salida con otra calle lateral justo al lado de la carretera principal por la que acababa de conducir el hombre. Casualmente miré hacia abajo por la calle y vi el camión conduciendo muy despacio hacia nosotros de nuevo. Sabía que teníamos que correr. No había otra opción. Sabía que si no lo hacíamos, mi hermano y yo no estaríamos a salvo. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Tan pronto como pasamos una casa que nos bloqueaba de la vista, me volví hacia Alex y le dije exactamente 4 palabras. No preguntes, solo corre. Y eso hicimos. En nuestro camino de entrada, que tenía aproximadamente 30 metros de largo, por cierto, hay algunos rosales y pinos que dividen nuestra casa de la de nuestros vecinos. Lo arrastré hacia allí y le dije que se quedara callado y que luego le explicaría. Observé cómo el mismo camión bajaba y giraba de nuevo en el callejón sin salida, antes de detenerse justo frente a nuestra casa. Tuve que tapar la boca de mi hermano porque estaba llorando, y yo estaba asustada de que quien nos estuviera siguiendo lo escuchara y nos lastimara. En ese momento, estaba más preocupada por él que por mí misma. Estaba en modo de lucha o huida. Yo era la hermana mayor, tenía que protegerlo. Lo miré y le dije que el camión nos estaba siguiendo y que no debía asustarse, que no dejaría que nadie lo lastimara, y él pareció calmarse un poco. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, la puerta del camión se abrió y salió el hombre. Era alto, delgado y desaliñado, con el cabello corto cubierto por una gorra de béisbol rota, pantalones cortos de mezclilla desgarrados y una camiseta verde vómito. Entró en el jardín y miró un poco alrededor. Alex y yo aún estábamos en los arbustos, y yo trataba de encontrar una manera de llegar a nuestra casa de forma segura sin atraer la atención de ese tipo. El hombre se fue riendo después de un rato que pareció eterno, y entró en su camión. Lo encendió y se alejó lentamente. Esperé unos minutos para asegurarme de que se había ido antes de girar hacia mi hermano y decirle que necesitábamos correr. Le dije que cuando contara hasta 3 íbamos a correr hacia la parte trasera de la casa, ¿de acuerdo? Él estuvo de acuerdo, y esperamos unos segundos más antes de que empezara a contar. Todavía tenía un mal presentimiento sobre esto, pero sabía que teníamos que movernos. Empecé a contar, y tan pronto como llegué a 3, salimos corriendo por nuestro camino de entrada hacia nuestro patio delantero para rodear la casa. Tan pronto como dejamos nuestro escondite lo escuché. El sonido de un acelerón. Nos vio, estaba esperando a que saliéramos. Nos persiguió por el camino de entrada mientras corríamos alrededor de la casa. Tomé la mano de Alex y prácticamente lo arrastré alrededor de la casa, y lo hice correr hacia la puerta del garaje para ver si estaba cerrada, mientras yo buscaba las llaves de la casa. La puerta del garaje estaba abierta, que estaba a unos 6 metros de mí. Juro por Dios que vi a este hombre doblar la esquina opuesta de la casa que habíamos doblado nosotros. Entramos y cerré la puerta de golpe. La cerré con llave y la aseguré con el cerrojo. No dejé de correr hasta que abrí la puerta de la casa y bajé corriendo las escaleras con Alex, gritando nuestra palabra clave de seguridad. Mi abuela nos había dado una palabra clave de seguridad, que era una palabra normal de todos los días que podíamos usar si estábamos en peligro. Solo teníamos que gritarla. Básicamente despertó a mi tía, que trabajaba en el turno de noche y estaba durmiendo. Le contamos todo y se quedó despierta con nosotros hasta que mi abuela llegó a casa. Llamamos a la policía,
Y esa fue mi primera interacción con un oficial. Nunca atraparon al hombre. Hasta el día de hoy no sé qué quería, pero estoy segura de que no era nada bueno. Solo me alegra que mi abuela me haya enseñado sobre el peligro de los extraños. No sé dónde estaríamos mi hermano y yo ahora si no lo hubiera hecho. Así que, al hombre desaliñado en el camión azul y plateado, no volvamos a encontrarnos. He estado guardando esta historia durante años, y finalmente me gustaría sacármela del pecho. Mis hermanos y yo vivíamos cerca de la escuela primaria donde solíamos pasear a nuestro perro en el campo de juegos y en el pequeño bosque, o dejábamos que nuestro perro anduviera libre mientras jugábamos en el parque o hacíamos de cuenta en el bosque. Creo que tenía alrededor de 14 años cuando esto sucedió, hace unos 10 años. Este patio de la escuela tenía un campo de juegos, un parque cerca del edificio y un parque más alejado del edificio, en el pequeño bosque. Estábamos balanceándonos en los columpios del parque más distante, pero desde esta área se podía ver claramente la calle residencial y el estacionamiento de la escuela, que rodeaba un poco el pequeño bosque. Mientras nos balanceábamos, veo una camioneta subir por una de las carreteras y entrar en el estacionamiento. Es fin de semana, así que no hay autos alrededor y no hay mucha gente, tal vez algún paseador de perros atravesando el terreno de la escuela. La camioneta estaba a unos 39 metros y medio de donde yo estaba, y como uso gafas, no podía ver muy bien cómo eran las personas cuando salieron del auto, pero podía ver algunas prendas distintivas. Había 3 personas, 2 parecían mayores y estaban vestidas como si fueran ancianos o de mediana edad, como de unos 50 años. Recuerdo que una de estas personas llevaba un sombrero de sol de ala ancha. La tercera persona parecía un adolescente mayor o un adulto joven en sus 20 años, y llevaba una camiseta a rayas verdes y blancas y zapatos de fútbol. No es raro ver a personas caminar o conducir hasta la escuela para usar el campo y practicar deportes, aunque ahora al recordar me doy cuenta de que era extraño que aparcaran en el estacionamiento y no en el costado de la carretera cerca del campo, que estaba en el lado opuesto de la propiedad. En cualquier caso pensé, solo son unos abuelos y su nieto que van a practicar en el campo, y seguí jugando con mi hermano. Recuerdo que vi al trío alejarse por el edificio de la escuela, completamente opuesto a donde estábamos en la propiedad. Teníamos a nuestro perro con nosotros y después de un tiempo, decidimos dejar los columpios y llevar al perro a dar un paseo por los senderos del bosque. Quizás habían pasado 15 o 20 minutos desde que vimos llegar el auto. El matorral en el que estábamos caminando estaba básicamente en la esquina misma de la propiedad de la escuela. Había una cerca de metal frente a nosotros, y más allá de ella, aceras y calles residenciales. A nuestra derecha, había otra cerca que separaba los patios traseros de las casas del terreno de la escuela. Estas casas tenían árboles altos a lo largo de la cerca para mayor privacidad, así que era casi imposible ver hacia la escuela. Mi hermano y yo estábamos en esa edad en la que jugar a hacer de cuenta ya no se sentía tan genuino y espontáneo como si estuviéramos a punto de superarlo. Me sentía aburrida, pero no quería ir a casa aún. Así que arranqué una rama de estas bayas rojas que crecen en el patio de la escuela y le dije a mi hermano, ¿quieres jugar un juego? Que era código para, vamos a hacer de cuenta. Me agaché y le ofrecí una valla a mi perro como punto de partida para el juego. Nunca la olió. Estoy hablando con mi hermano que camina delante de mí mientras me agacho, pero mi voz se apaga cuando veo el comportamiento de mi perro. Está ignorando completamente las vallas, y a mí, y en cambio avanza lentamente con las orejas hacia atrás y la nariz apuntada, como si estuviera acercándose a algo. Sigo su movimiento aún mirando hacia abajo cuando finalmente levanto la vista y veo a las 3 personas de la camioneta a menos de 1,80 m o 2 metros de mí. Ciertamente no eran unos abuelos y un niño, sino 3 hombres adultos. Recuerdo los rostros de los 2 hombres mayores que pretendían ser abuelos. El hombre que estaba al frente tenía el pelo corto y blanco y una barba blanca desordenada. Su boca estaba ligeramente abierta, en un suspiro apenas audible, como si respirara en silencio, enfocándose en mantener sus pasos ligeros. El otro hombre era extremadamente delgado, con pómulos prominentes y el cabello castaño grasiento, de largo hasta los hombros, colgando alrededor de sus rasgos esqueléticos. Habían avanzado en silencio detrás de mi hermano, en silencio absoluto,
y permanecieron así mientras todos se dieron la vuelta rápidamente, fingiendo señalar hacia los árboles, como si estuvieran observando aves o algo así. Era extraño lo silencioso que fue todo este encuentro. Inmediatamente me di cuenta de que necesitábamos salir de allí, y dirigí mi atención a mi hermano mientras agarraba el collar de mi perro y lo enganchaba a la correa. Mi hermano estaba a solo un pie de mí, pero parecía ajeno a los tres tipos raros en el bosque justo detrás de nosotros. Le dije una y otra vez que necesitábamos irnos, pero él estaba atrapado en el juego de imaginación que yo había propuesto hace unos momentos. Finalmente, mi hermano vio a los hombres. Nunca volví a mirar a esos tipos, solo miraba a mi hermano. Mi hermano también dejó de hablar y comenzó a caminar conmigo. Afortunadamente, una abertura en la cerca entre estos ahora bosques embrujados y la carretera estaba a solo unos metros delante, y pusimos algo de distancia y obstáculos entre nosotros y los extraños. Para mi frustración, mi hermano quería detenerse en la acera y recoger algunas vallas a través de la cerca. Le dije frenéticamente que siguiera adelante, que nos fuéramos. Aún así, nunca miré hacia atrás hacia los hombres. Mi visión se centraba en la seguridad de las carreteras abiertas, las aceras y las casas frente a nosotros. Llegamos a casa sin incidentes, al menos que yo supiera. ¿Nos habían seguido a pie? ¿Habían vuelto al auto y nos habían seguido? ¿O simplemente se dieron por vencidos? No me importaba, solo quería llegar a casa, que estaba a solo un par de cuadras. Cuando llegamos a casa me derrumbé. Le conté a mi mamá lo que había pasado y recuerdo que su reacción fue un poco indiferente. Siempre había sido una niña ansiosa, y ella había desarrollado el hábito de restarle importancia a las cosas, como una especie de terapia de exposición. Me di cuenta de que aún no me sentía segura con esta reacción, y me retiré al sótano para llorar sola. Al contarle la historia a mi mamá años después, ella dijo que sí llamó a la policía, pero no resultó en nada. También estoy muy agradecida por mi perro, ya que probablemente salvó la vida mía y la de mi hermano ese día. En los años desde entonces, me he vuelto muy hábil en leer el lenguaje corporal de las personas. Puedo saber cuándo alguien miente. Puedo leer las emociones e intenciones de las personas como si fueran un libro. Puedo decir si la vibra de alguien está apagada desde una buena distancia. Esto se ha convertido en una bendición y una maldición. Así que a los tres tipos raros del bosque espero que nadie más haya sido víctima de su presencia, y espero que se pudran en el infierno por lo que hicieron. No nos volvamos a encontrar.